Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre un tema que es muy controversial. Esto es el lenguaje inclusivo y el sexismo en el español o castellano. Para comenzar, es importante analizar qué es el sexismo en la lengua, por qué surgen estos movimientos que buscan una diversificación del lenguaje y buscan hacerlo un poco más amigable con las nuevas tendencias del momento. También veremos si estas adaptaciones son viables o no en nuestro idioma. El español, como lengua romance y como lengua europea, tiene la particularidad de hacer la diferenciación entre género y número. ¿Cómo es esto? Quiere decir que gramaticalmente hablando, en las estructuras del habla se utilizan palabras, terminaciones, desinencias que nos indican, nos dan información sobre estas particularidades, sobre géneros y números. Por ejemplo, las casas. Al decir las casas, entiendo que estoy hablando de varias por el determinativo las y que además en el sustantivo su terminación, su desinencia es as. Eso quiere decir que son femeninas y que son varias. Mientras que por el lado masculino podremos decir los edificios y encontramos que tanto en el determinativo como en el pronombre hay una terminación que me indica género y número. Los para decir que son masculinos y varios, y edificios terminan en os que me indica masculino y varios. También existe la terminación es, la cual también me indica masculino en muchos casos. Por ejemplo, los señores. En este caso tenemos el determinativo los, o sea, hablamos de masculino plural, y señores terminan en es, que también me indica en este caso masculino y plural. Otro caso es el uso de e o es también, indicando una forma neutra de la palabra. Por ejemplo, cantante, cantantes. Entonces, podríamos decir los cantantes o las cantantes, y aunque la palabra cantantes es la misma, dependiendo del artículo, dependiendo del determinativo, me indica si estamos hablando de masculino o femenino en plural. Igual pasa con el singular, el cantante, la cantante. Ahora, ¿dónde viene el problema de esa situación? El problema viene en que según la RAE, nuestras normas gramaticales indican que la forma de hablar neutra se crea utilizando el masculino en forma plural. Por ejemplo, en los gentilicios, si se dijera los colombianos, los mexicanos, los peruanos, se entendería que estamos hablando de tanto los hombres como las mujeres que pertenecen a esos países. Ahora bien, encontramos entonces que este género masculino plural ya se transforma y ahora pasa a ser un género neutro. O sea que se refiere a ambos géneros. Por ejemplo, una frase muy sencilla podría ser: me gustan los gatos. Cuando yo digo los gatos, quiero decir que me gusta cualquier gato, el animal como tal. No estoy diciendo que me gustan únicamente los machos y no las hembras. Simplemente estoy indicando que en general los gatos, el animal, me gusta. Ahora, en las últimas décadas, con los movimientos que han surgido feministas y de igualdad de género, muchas personas y muchos líderes han sugerido que se utilice un lenguaje un poco más neutro, un lenguaje también que sea más inclusivo y que haga partícipes tanto como a los masculinos y los femeninos en la conversación lingüística. Otro aspecto de esta conversación es el aspecto gramatical, y es que para hacer esta inclusión en el lenguaje se han utilizado expresiones como el arroba, como la X y como la vocal E o es de forma indiscriminada para referirse a las palabras que tengan género, diferenciación de género. Entonces se utiliza, por ejemplo, los niñ, XS o les niñes, y esto empieza como a distorsionar la forma en la que hablamos. Otra cuestión también es que empezamos a hacer el uso indebido y el uso redundante de los pronombres al simplemente duplicarlos, es decir, por ejemplo, los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas, cuando ya se entiende que con ciudadanos, con niños hablamos de la forma general y plural de la, digamos, como del sujeto. Ahora, vamos a ver las implicaciones gramaticales, ya hablando estructuralmente, ya hablando de normas, y por qué las entidades encargadas de regular la lengua castellana o el español no están de acuerdo con todos esos cambios a la lengua. Recientemente la RAE, en el libro de estilo de la lengua española, según la norma panhispánica, especifica que los usos de la X, el arroba y la E indiscriminadamente son incorrectos y no están aceptados por esa entidad, ya que esto trae implicaciones negativas para el idioma porque lo modifica y lo saca de su estructura normal. También se vuelve a explicar por qué es incorrecto utilizar los dos sujetos, masculino y femenino, al mismo tiempo cuando la palabra es similar. Por ejemplo, el caso de niños y
niñas. ¿Por qué no se debe usar? Porque simplemente se está haciendo redundante. ¿Cuándo se puede utilizar el masculino y femenino dentro de la oración? Se puede utilizar únicamente cuando hablamos de palabras, de sujetos, cuya diferenciación entre masculino y femenino sí cambian la palabra. Por ejemplo, las vacas y los toros, los gallos y las gallinas, ya que aquí sí encontramos una diferenciación bien clara entre la palabra que se refiere al masculino y al femenino. Pero si por ejemplo decimos los gatos y las gatas, simplemente caeríamos en el error de la redundancia. Aplica para cualquier palabra cuyo femenino o masculino simplemente sea en el cambio de la terminación de la palabra, de la desinencia, y no como tal un cambio completo de la palabra. Ahora, quiero resaltar que mi opinión no está en contra de estos movimientos progresistas que lo que buscan es defender las igualdades de las personas y los ciudadanos, ya que en realidad aportan bastante a la sociedad. Sin embargo, pienso que hay discusiones que ya se salen de su ámbito social y empiezan a permear en ámbitos científicos. Estamos hablando de ámbitos gramaticales, que quizá su conversación ya haya sido hecha mucho tiempo atrás. Estamos hablando de entidades que se encargan de regular este tipo de normativas, y pienso que en realidad lo que quieren ellos es hacer que la lengua sea más sencilla de utilizar tanta diversidad en desinencias, en terminaciones para las palabras es algo muy común en el español, en el castellano, y quizá agregarle más especificaciones complique mucho más su uso. Además que estilísticamente hablando, pues la verdad para nadie es un secreto que usar una arroba al final de una palabra o una X en lugar de una vocal es tanto impronunciable como feo. La idea de traer a la conversación el cambio y el uso del lenguaje para diferenciar géneros y para tenerlos incluidos dentro de las conversaciones es una charla que en realidad trae bastantes preguntas filosóficas que son complicadas de responder. Y la principal es la siguiente: si empezamos a diferenciar géneros como masculino y femenino, no seremos aún más excluyentes y dejaremos otro tipo de manifestaciones y de pensamientos por fuera. Simplemente al usar todos y todas no nos cerramos más a la idea de que simplemente somos binarios. Quizá usar el masculino como la forma plural sea una forma de incluir y de decir no nos importa que todos seamos diferentes, simplemente queremos simplificar las cosas. Ya es una opinión personal. Y nada, pues espero que les haya gustado mucho el video, espero que les haya parecido muy informativo. Es un tema que seguirá en discusión, que la verdad nadie tiene la última palabra. Siempre cabe la idea de innovar, siempre está la idea de querer avanzar como sociedad y que nuestra lengua también siga a la par de estas discusiones. Sin embargo, también es bueno tener en cuenta que hay raíces que debemos mantener, y si no tenemos raíces sólidas simplemente nos iremos volando a cualquier parte de la deriva. Entonces pues nada chicos, síganme en redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y por supuesto también síganme acá en YouTube. Bye bye.